Mi nuera Sofía, la que juró amor eterno a mi hijo, era una impostora. Mi hijo piloto me llamó desde el cielo: mamá, ella está aquí, en primera clase, con otro hombre. Sentí una rabia ardiente. La herencia de mi Rafael. La casa. Mi familia. ¿Todo por una cruel farsa de dinero? Esta abuela valenciana no se dejaría engañar. No sabrán lo que hizo una madre por su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Estela Ruiz. Tengo ya mis 65 años. Una viuda, con el pelo blanco como la leche y las manos marcadas por una vida de trabajo. Siempre he vivido aquí, en Valencia, en este barrio tranquilo donde las fachadas de las casas son de colores suaves y los naranjos perfuman el aire en primavera. Creí que mi vida, después de criar a mis hijos, Esteban e Iván, y de perder a mi querido Rafael hace 10 años, ya no tendría grandes sobresaltos. Pensé que solo me quedaba disfrutar de mi pequeño Mateo, mi nieto, y de la calma de mi hogar. Qué equivocada estaba. Aquella mañana, no era diferente a cualquier otra. El sol de septiembre ya entraba por la ventana de la cocina, cálido, mientras yo fregaba los platos del desayuno. Mi hijo mayor, Esteban, el arquitecto, ya había salido temprano al trabajo. Mateo, mi pequeño travieso de 7 años, ya se había ido en el autobús escolar, dejándome la casa en un silencio que, por lo general, me resultaba agradable. Y Sofía, mi nuera, la mujer de Esteban, mi Sofía, la había oído subir. Su voz, dulce y suave, me había llegado desde el piso de arriba. Abuela, me voy a duchar. Me había dicho. De acuerdo, cariño. Le respondí yo, con una sonrisa, mientras guardaba el último plato. Apenas había terminado de secarme las manos en mi delantal cuando el teléfono fijo, ese viejo aparato de color crema que ha estado en mi cocina desde que me casé, empezó a sonar. Un sonido estridente que rompió la paz. Se me encogió el corazón. ¿Quién llamaría a estas horas? Lo sequé de nuevo en mi delantal, me apresuré a contestar. La voz. Era la voz de Iván, mi hijo pequeño, mi orgullo. Iván, el piloto. Mamá, solo quería saludarte. Tengo un rato libre en el aeropuerto, entre vuelos, dijo, con esa alegría juvenil que siempre lo ha caracterizado. Escuchar su voz era como un abrazo cálido. Iván, mi orgullo y alegría. Un joven copiloto, siempre en movimiento, viviendo el sueño de infancia de conquistar los cielos. Sonreí y le hice las preguntas de siempre. ¿Cómo iba el vuelo? ¿Cómo estaba él? Se rió de buena gana, dijo que todo iba genial, que el trabajo marchaba sobre ruedas. Pero, de repente, su tono cambió. Hubo un titubeo. Oye, mamá, ha pasado algo realmente extraño. Mi corazón dio un vuelco. Mi nuera, Sofía, ¿está en casa? Preguntó. Me quedé perpleja. Miré hacia las escaleras. Todavía se oía el agua corriendo en el baño. Claro que sí, cariño. Sofía está arriba, duchándose, le contesté, con total seguridad. Sofía me había hablado hacía menos de 10 minutos. Llevaba esa blusa blanca que siempre se ponía para estar por casa. ¿Cómo iba a equivocarme? Pero al otro lado de la línea, Iván se quedó en silencio. Un silencio largo. Tanto, que pude oír su respiración. Luego, su voz se hizo muy seria. Llena de asombro. Un susurro que se me clavó en el alma. Mamá, eso es imposible. Mi mano se apretó contra el auricular. El plato que acababa de guardar me pareció pesado, como una piedra en el estómago. ¿Imposible? ¿Por qué, hijo? Mi voz sonó más débil de lo que quería.
Y entonces, Iván soltó la bomba. Las palabras que me persiguen desde aquel día. Porque, yo tengo su pasaporte aquí mismo, en mi mano. Y ella acaba de abordar mi vuelo con destino a Francia. Me reí. Una risa nerviosa, incrédula. Pensé que se había confundido. Ay, cariño. Te habrás equivocado. Acabo de ver a Sofía. Incluso me dijo que iba a ducharse. Intenté explicárselo con calma, para tranquilizarlo. Pero él no se rió. No me respondió como siempre hacía. Iván me contó, con voz lenta, como si estuviera ordenando la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros habían subido, él había salido corriendo a buscar unos papeles que había olvidado. Y, por accidente, encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio, pensó en dárselo al personal del aeropuerto. Pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó helado. La foto era de Sofía. Su nombre, allí, claro como el día. No había forma de equivocarse. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un tambor dentro de mi pecho. Pero intenté mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque una pequeña espina de inquietud ya me había pinchado. Iván suspiró. Su voz ahora era una mezcla de asombro y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase, al lado de un hombre que parece muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca, como si fueran una pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé helada, sujetando el auricular del teléfono. La cabeza me daba vueltas. ¿Una pareja? Imposible. Yo acababa de oír la voz de Sofía desde arriba. La acababa de ver, en carne y hueso, en esta misma casa. Pero justo en ese instante, el sonido del agua en el baño se detuvo. Escuché la puerta del dormitorio abrirse. Y la voz de Sofía, bajando las escaleras. Suave, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Mamá, ¿quién era? Preguntó. Entré en pánico. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a salírseme del pecho. Solo una amiga mía, le contesté rápido, con la voz temblorosa. Me apresuré a ir al salón, evitando la mirada de Sofía, que asomó la cabeza por las escaleras, con el pelo todavía mojado. Cerré la puerta y susurré por el teléfono, intentando que mis nervios no se notaran. Iván, acabo de oír a Sofía. Está aquí. Acaba de terminar de ducharse. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Al otro lado, Iván volvió a guardar silencio. Y luego, su voz se hizo más dura. Mamá, es imposible. La tengo aquí delante, en este avión. La estoy viendo ahora mismo. Me quedé sin palabras. La mente en blanco. Colgué el teléfono, las manos me temblaban tanto que casi se me cae el auricular. El salón, de repente, se sintió asfixiante, a pesar de que el sol brillaba con fuerza afuera. Me dejé caer en el sofá, intentando respirar hondo, pero el pecho me pesaba con una pregunta sin respuesta. Si Sofía estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de Iván? Y si la mujer en el vuelo era Sofía, ¿quién era la persona en mi casa? Pocos minutos después, Sofía bajó a la cocina. Llevaba un vestido azul claro, limpio, su pelo aún húmedo. Me sonrió con la misma dulzura de siempre. Mamá, voy al mercado temprano hoy. ¿Quieres que te traiga alguna verdura o algo? Su voz era amable, familiar. Como si nada extraño estuviera pasando. La miré, intentando forzar una sonrisa,
pero por dentro sentía como si llevara piedras. Sí, cariño. Trae algunos tomates, por favor, le respondí, con la garganta seca. Sofía asintió. Cogió su cesta de mimbre y salió de casa. Su silueta desapareció tras la verja. Me quedé allí, observándola marchar, con un torbellino en el alma. No creía que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía ninguna razón para inventar una historia así. Siempre había sido un chico honesto, muy sensible y cariñoso con su familia. Pero Sofía, la nuera con la que había convivido tantos años, también estaba delante de mí, en carne y hueso. Inconfundible. Me pregunté, ¿podría haber algo que se me ha escapado? ¿Hay algún secreto en esta casa que yo, una mujer mayor, nunca he notado? Me senté en silencio en el salón, mientras el sol del mediodía se filtraba por las cortinas, proyectando tenues rayas de luz en el suelo de baldosas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o a leerle cuentos a Mateo, ahora me parecía más pesado. La llamada de Iván seguía resonando en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi corazón. Miré alrededor de la habitación donde colgaban las fotos familiares. Esteban y Sofía el día de su boda. Mateo recién nacido. Y la sonrisa radiante de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos, ahora, parecían cubiertos por una bruma. Borrosos. Llenos de dudas. Yo, Estela Ruiz, era una viuda de 65 años. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años. Me dejó a los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Esteban, el mayor, un arquitecto trabajador, siempre inmerso en sus planos y proyectos. Iván, el pequeño, mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida giraba en torno a la pequeña familia de Esteban, mi nuera, Sofía, y mi nieto Mateo. Y los días tranquilos en esta casa de Valencia. Sofía, mi nuera, siempre había sido el modelo perfecto en mis ojos. Era hermosa, laboriosa, siempre impecable. Desde la forma en que vestía hasta cómo cuidaba de Mateo. Aún recuerdo el día de su boda. Una gran fiesta celebrada en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Sofía no era adinerada, pusieron todo su empeño en que todo fuera perfecto. Sofía entró en mi casa con una sonrisa segura y una mirada brillante. Como si hubiera nacido para ser una esposa y una madre maravillosas. Solía pensar qué suerte tenía de tener una nuera como ella. Una nuera que se había integrado tan bien en nuestra familia, que amaba a Esteban y a Mateo con tanta devoción. O al menos, eso creía yo. Después de que Sofía se fue al mercado, dejándome con el torbellino de Iván en la cabeza, intenté echarle tierra al asunto. Quería creer que mi hijo se había equivocado, que el cansancio del vuelo le había jugado una mala pasada. ¿Cómo no iba a ser un error? Sofía estaba aquí, en mi casa, en carne y hueso. La había visto. La había oído. Pero la espina, esa pequeña y molesta espina que Iván me había clavado, ya estaba allí, y no había manera de sacarla. Me senté en el viejo sillón del salón, el que Rafael tanto quería, y observé el sol dibujar rayas en el suelo de baldosas. Intenté distraerme con la costura, pero mis manos no encontraban el hilo. La mente, la muy traicionera, empezó a rebobinar, a buscar pequeñas piezas del puzzle que antes no había querido ver. Y, poco a poco, empezaron a aparecer. Detalles pequeños, casi insignificantes, que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora, con la alarma sonando dentro de mí, cobraban un sentido inquietante. Recuerdo una tarde, no hace muchos meses. Estábamos Sofía y yo en la cocina. Ella, con su dulzura habitual, me estaba ayudando a preparar la cena. Necesitábamos la lista de la compra para el día siguiente.
Sofía cogió un bolígrafo y una de esas libretas de notas con imán que tenemos pegadas en la nevera. La vi escribir con su mano derecha. Su letra, siempre tan pulcra, tan bonita, como de caligrafía de escuela. Una letra recta, impecable. La recuerdo perfectamente. En ese momento, no le di importancia. Es su letra, claro. Pero, ¿y si no? Unos días después, o quizá una semana, no sabría decirlo con exactitud. Volvimos a necesitar una lista. Y Sofía, con una sonrisa, cogió el bolígrafo. Pero esta vez lo hizo con la mano izquierda. Su letra era distinta. Más garabateada, con unos trazos que no eran los suyos. Como si no estuviera acostumbrada a escribir con esa mano. Me sorprendió. ¿Desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Le pregunté, con curiosidad. Ella se rió. Una risa rápida, un poco forzada, quizá. Ah, mamá, es solo por diversión. Estoy practicando, ¿sabes? Me dijo. Asentí. No le di más vueltas. ¿Por qué iba a dárselas? Una joven, con sus rarezas. Quizá quería aprender a ser ambidiestra, pensé. Era una chica moderna, Sofía. Pero ahora, ese detalle, era como un pinchazo. Una pequeña astilla que se clavaba en mi memoria. La misma letra, pero a la vez, tan diferente. Mi corazón, que ya estaba como un nudo, se apretó aún más. ¿Había estado Sofía ocultándome cosas, o es que yo, en mi deseo de una familia feliz, había estado ciega? El tiempo pasó, o no, en mi cabeza los minutos se estiraban y encogían. Después de comer, cuando el sol empezaba a bajar un poco, oí el ruido familiar de la puerta al abrirse. Era Mateo. Mi Mateo. Entró corriendo, su mochila rebotando en la espalda. Se lanzó a mis brazos, con sus pequeños brazos apretándome con fuerza. Abuela. Dijo con su vocecita de pajarito, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Acaricié su cabeza, intentando sonreír, pero seguía sintiendo un peso en el pecho. Mateo se sentó a mi lado y sacó su cuaderno para enseñarme sus dibujos. Era un barco. Un barco de papel navegando por un mar azul. Los dibujos eran preciosos. Pero luego, me pasó el cuaderno, abierto por 2 páginas distintas. Abuela, mira. Ayer mi mamá me ayudó con la tarea con su mano derecha, y su letra era tan bonita. Pero hoy, escribió con la izquierda, y salió más fea. El niño, con su dedo pequeño, señaló las 2 páginas del cuaderno. Una con letras bien formadas, redondas, como las que yo conocía de Sofía. La otra, con trazos torcidos, casi ilegibles. Miré las letras, y mi corazón se hundió. Tu mamá seguro que estaba muy ocupada hoy, cariño. Estaría cansada. Por eso escribió así, le dije, intentando ocultar mi confusión. Pero Mateo, con sus ojos inocentes, me miró de frente. Abuela, mi mamá es tan rara. Algunos días me abraza muy, muy fuerte, como si no quisiera soltarme. Pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada, más honda aún que la anterior. Lo abracé, intentando consolarlo, pero en mi cabeza, todo empezaba a enredarse. La letra. El trato. Eran 2 personas distintas. ¿O una sola que estaba cambiando? ¿Soy demasiado vieja para notar las cosas extrañas que suceden en mi propia casa? ¿O he estado haciendo la vista gorda a propósito? Queriendo creer, con todas mis fuerzas, en la familia feliz que siempre soñé. Queriendo creer que Sofía, mi nuera perfecta, era lo que siempre había aparentado ser.
Aquella noche, mientras Sofía cenaba con nosotros, su sonrisa parecía igual, pero mi mirada ya no era la misma. Ahora veía cada gesto, cada palabra. Esteban, mi hijo, tan absorto en su trabajo, tan confiado en su mujer, no parecía notar nada. O tal vez no quería notarlo. No lo culpo. Nadie quiere ver grietas en el muro de su propia felicidad. Pero yo ya estaba viendo el principio del derrumbe. Y el miedo empezaba a apoderarse de mí. Un miedo silencioso, que se instalaba en cada rincón de mi corazón. Después de que Sofía se marchó al mercado, el silencio en la casa no era el mismo. Antes, era una calma reconfortante. Ahora, era un silencio que gritaba. Las palabras de Iván, las de Mateo, y ese detalle de la letra, se me enredaban en la cabeza como una madeja de lana revuelta. Intenté convencer a mi corazón de que eran coincidencias. Tonterías. Que una mujer mayor como yo no debía ver fantasmas donde solo había aire. Pero la verdad es que el aire ya olía a algo distinto. Sentada en el salón, con la aguja de tejer en mis manos, pero sin poder dar ni un solo punto, me sentía encerrada. Sofocada. Necesitaba salir. Tomar un poco el aire de la calle, quizá hablar con alguien. Quizá escuchar otra voz que no fuera la mía repitiendo las mismas dudas. Pensé en la señora Carmen. Mi buena vecina. Me había prestado un plato hacía unos días. Uno de esos platos de cerámica, con un dibujo de naranjas en el borde. Sofía lo había usado para llevarle unas magdalenas caseras, un gesto que antes me llenaba de orgullo. Ahora, me parecía una ironía amarga. Cogí el plato de mi cocina y salí. El sol de Valencia calentaba la calle, pero a mí me recorría un escalofrío. Llamé a la puerta de la señora Carmen. Ella abrió con su sonrisa de siempre, el delantal puesto. Estela. Pasa, por favor. Te preparo un café. Me dijo, invitándome a su cocina, que siempre olía a café recién hecho y algún guiso. Le entregué el plato, intentando sonar lo más natural posible. Gracias, Carmen. Sofía te lo llevó y lo dejó olvidado. Ella tomó el plato y lo miró. Y luego, me miró a mí. Sus ojos tenían esa chispa de curiosidad que a veces tienen las vecinas, pero también algo más. Algo que me hizo sentir que me leía el alma. Estela, tu nuera es tan amable. Tan dulce, dijo, pero su tono de voz se detuvo un momento, como si estuviera dudando. Pero ayer noté algo. Cuando me dio el plato, sabes, me lo entregó con la mano izquierda. Y tú me dijiste, ¿verdad? Que ella es diestra. Que usa la mano derecha para todo. Mi corazón dio un brinco. No era solo yo. Qué extraño, ¿no? Continuó Carmen, con una sonrisa ligera. O tal vez usa ambas manos. ¿Quién sabe? Los jóvenes de hoy. Intenté forzar una sonrisa, sentir que mis músculos faciales respondían. Sí, Carmen. Quizás sea eso. Cosas de la edad. No supe qué más decir. Quería gritar que no era normal. Que eso era lo que me carcomía por dentro. Pero no podía. La vergüenza me ahogaba. Me quedé un rato más, tomé un sorbo de café que ya se había enfriado, y me despedí. Sus palabras. Las palabras de Carmen eran otra piedra. Otra piedra más cayendo en el lago turbulento de mi corazón. No era solo mi imaginación. Otros también lo notaban. Si Carmen, una mujer sensible y observadora, se había dado cuenta, entonces mis sospechas no eran solo los desvaríos de una anciana. De camino a casa, pasé por la panadería del señor García.
donde siempre compraba el pan de dulce para Mateo. El señor García, con su gorro blanco de panadero, estaba detrás del mostrador. Al verme, me saludó con una sonrisa amplia. Señora Ruiz. ¿Qué le pongo hoy a nuestro pequeño campeón? Pedí unos bollos. Y de repente, él, con esa familiaridad de los tenderos de barrio, me soltó una pregunta. Usted es la mamá de Esteban, ¿verdad? Asentí. Ah, es que el otro día vino su mujer. Tan maja. Tan simpática. Incluso me dijo lo ricos que estaban mis panes. Pero esta mañana regresó con el ceño fruncido. Me compró el pan y ni siquiera dijo gracias. Simplemente se fue. Como si no me conociera. Me quedé helada. Apreté el asa de mi bolso. Ay, Joe. Estaría cansada. Ya sabe cómo son los jóvenes estos días, le respondí, con la voz temblorosa, casi sin aire. Le di las gracias y me fui. Rápido. Demasiado rápido. Las palabras del señor García eran otra cuchillada, cortando más hondo las dudas que crecían dentro de mí. Eran dos relatos distintos. Dos mujeres distintas. La misma cara, pero dos almas. Cuando llegué a casa, preparé una tisana de manzanilla. Me senté en el porche. El viento soplaba suave, trayendo el aroma de los jazmines del jardín. Miré hacia la calle que llevaba al mercado, por donde Sofía siempre caminaba. Y de repente, la vi. Regresando. Con su bolsa de la compra. Pero me saludó con una voz seca. Buenas tardes, mamá. Sin sonrisa. Sin esa alegría que tenía ayer cuando me contaba lo buena oferta que había encontrado en el cilantro. Asentí, le respondí con voz baja, ya estás de vuelta. Pero por dentro, no pude evitar observarla más de cerca. La blusa que llevaba hoy era azul marino. Diferente de la blusa blanca con la que había salido. Intenté preguntarle con voz suave, ¿por qué te cambiaste la blusa, cariño? Sofía se detuvo un segundo. Luego, respondió rápidamente, es que me manché y tuve que cambiarme. Me dedicó una media sonrisa y se apresuró a entrar en la cocina. Me quedé allí, con la taza de tisana en las manos. Sentía como si una roca me estuviera aplastando el pecho. Las palabras de la señora Carmen. Las del señor García. Y la forma en que Sofía me respondió. Todo me obligaba a dejar de ignorar las cosas. No podía más. Tenía que hacer algo. Aquella noche, mientras Sofía solo asentía en la cena cuando Mateo le hablaba con su vocecita alegre, a diferencia de otras veces. Y cuando Esteban preguntó, ¿ya terminaste de comer para que tu madre pueda recoger los platos? Mateo se volvió hacia mí, inocentemente, y dijo, abuela, ay, mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí cantó esa canción, cielito lindo, la que tú siempre me cantas, y sonó tan bonito. Miré a Sofía, que se servía comida sin reaccionar. Pero las palabras de Mateo fueron como una aguja en mi corazón. Esa nana. Ese cielito lindo que yo solía cantar a Esteban y a Iván. Solo Sofía y yo la conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué la cantó ayer y hoy no? ¿Por qué cambiaba tan rápido? Me levanté para recoger los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Sofía salía de casa diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día traía un ramo de flores frescas, diciendo que una amiga se lo había dado. Pero otro día, se enfadaba cuando le preguntaba, ¿a dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde? Solía pensar que eran cosas sin importancia. Pero ahora,
me parecían las piezas de un secreto mucho más grande. No quería creer que Sofía me estuviera ocultando algo. Pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Aquella noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor. Saqué un viejo cuaderno de un cajón. Mi mano temblaba al escribir la primera línea. 3 de la tarde Sofía sale al mercado, vuelve 6 de la tarde con una blusa azul. Actitud irritable. No sabía lo que estaba haciendo. Pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer, le cantó a Mateo para dormir, tierna. Hoy, fría, no cantó. Cada palabra era un trazo pesado. Como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno. Ahora, lleno de notas sobre Sofía. Cada línea era una pieza de mi duda. Como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón oprimido. No podía guardar todos estos pensamientos para mí sola. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me entendiera. Que no me juzgara. Que no sacara conclusiones precipitadas. Las dudas se acumulaban, pesaban en mi corazón. Hacían de cada día una carga. Me pregunto, si usted, en mi lugar, ¿qué haría? ¿Continuaría en silencio para mantener la paz de su familia, o se atrevería a enfrentar todo para reclamar su verdad? Si usted aún me escucha, le pido que me ayude. Comente el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando la última parte de esta historia. La libreta vieja. Con sus hojas amarillentas y mi letra temblorosa. Se había convertido en mi confesionario silencioso. En ella, cada línea era un peso, una duda más sobre Sofía. Una duda que me carcomía por dentro. Noche tras noche, me sentaba a la mesa de la cocina, bajo la luz tenue, añadiendo pequeños detalles, como si al ponerlos en papel pudieran cobrar sentido. O quizás, simplemente, para no volverme loca. No podía seguir así. No podía. Guardar aquello para mí sola era como llevar una olla a presión en el pecho. Sentía que en cualquier momento iba a estallar. Necesitaba hablar. Desesperadamente. Necesitaba la voz de alguien más, alguien que no me juzgara, que no me mirara con lástima o con la condescendencia que a veces se tiene con las personas mayores. Necesitaba a Laura. Laura ha sido mi amiga de toda la vida. Desde que éramos unas jovencitas, sentadas bajo el mismo olivo en el campo, tejiendo sueños e hilando nuestras vidas con la misma aguja y el mismo hilo. Nos hemos reído. Hemos llorado. Hemos visto nacer y morir amores, crecer a nuestros hijos, y ahora, envejecer juntas. Ella lo sabe todo de mí. O, al menos, creía que lo sabía. Cogí el teléfono, mi mano temblaba un poco. Marqué su número. Laura. ¿Estás libre esta tarde? Necesito verte. En la cafetería de la esquina. Mi voz sonó más débil de lo que quería. La suya, como siempre, fue un bálsamo. Estela. Claro que sí, mujer. ¿Qué pasa? Te noto la voz rara. Espera, estoy de camino. Ya lo sabía. Ella siempre lo sabe. Puse mi viejo chal sobre los hombros. Ese chal que me había tejido Rafael en nuestros últimos años, con hilos de lana suaves. Me daba un poco de consuelo, de abrigo. Salí de casa y caminé por las mismas calles de siempre, las que llevaban a la pequeña cafetería de la esquina. Un lugar con mesas de madera oscura,
donde el olor a café con leche y a churros recién hechos se mezclaba con las risas y las conversaciones de la gente del barrio. Elegí una mesa en un rincón. Un sitio discreto, con la luz tenue, para que nadie pudiera escuchar mi alma desnuda. Abracé mi taza de café caliente, pero por dentro, sentía un frío helado. ¿Cómo iba a contarle todo? ¿Cómo me atrevería a admitir que estaba dudando de mi propia nuera? De la mujer de mi hijo. Laura llegó a los pocos minutos. Vestía un suéter ligero de lana y traía una bolsa de la compra con unas verduras frescas. Se sentó frente a mí, y me miró directamente a los ojos. Su mirada. Esa mirada suya, tan perspicaz, pero a la vez tan llena de cariño. Estela, dijo, su voz suave pero firme, solo con mirarte a la cara, sé que algo grave te pasa. Anda, suéltalo. ¿Qué te tiene tan preocupada? Respiré hondo. Llené mis pulmones de ese aire mezclado con olor a café y a preocupación. Intenté que mi voz no se quebrara, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo. Desde la llamada de Iván en el aeropuerto. La imagen de Sofía subiendo a un avión, mientras la otra Sofía, la de casa, estaba en la ducha. Le hablé de Mateo, de sus palabras inocentes sobre la letra y los abrazos. De la señora Carmen y el señor García, y de cómo sus comentarios habían encendido las alarmas en mi cabeza. Le entregué la libreta. Mi libreta secreta. Mira, Laura. Lo he apuntado todo aquí. No sé si me lo estoy imaginando. Si me estoy volviendo una vieja loca. Pero no puedo seguir siendo una tonta. No puedo. Laura hojeó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi letra, que se notaba temblorosa en cada trazo. Leyó despacio. Se tomó su tiempo. Y ese silencio. Ese silencio suyo mientras leía era más tranquilizador que 1000 palabras. Cuando terminó, apoyó la libreta sobre la mesa. Su mirada se encontró con la mía. Lo has notado todo, Estela, dijo, con voz seria. Cada vez que sale y vuelve, es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que es? Negué con la cabeza, apretando la taza de café con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No lo sé, Laura. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Sofía esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se rompa si sigo escarbando. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Esteban. Por Mateo. Por todos nosotros. Laura puso su taza sobre la mesa y me miró con determinación. No puedes engañar a una mujer así de fácil, Estela. ¿Qué te dice tu instinto? Estoy segura de que aquí hay algo turbio. Tienes que llegar al fondo de esto. Dudé. Mi voz se hizo un susurro. Pero, ¿y si la estoy juzgando mal? ¿Y si hago daño a Esteban? Laura me interrumpió, firme. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, vivirás para siempre con la duda. Y no podrás proteger a Mateo ni a Esteban de lo que sea que esté pasando. Justo en ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y entró María. La señora María, la que vende las verduras más frescas del mercado, la que yo conocía desde hacía años. Nos reconoció. Y nos sonrió. Señora Ruiz. Qué casualidad verla aquí. La semana pasada, vi a su nuera en el mercado. Tan amable. Incluso compró un extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana, pasó de nuevo luciendo tan seria. No, saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a su nuera? Una vez más. Otro testimonio.
Otra persona que notaba el cambio. Sentí que me ahogaba. Forcé una sonrisa a María y le contesté, estaría cansada, María. Ya sabes. La despedí rápidamente, y me volví hacia Laura. El pánico se reflejaba en mis ojos. Laura me tomó la mano. La suya, cálida, tranquilizadora. ¿Lo ves, Estela? No eres la única. Hasta los vecinos se dan cuenta. No te mientas más. Sigue escribiendo todo. Y si es necesario, tendrás que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a tu familia. Asentí. Mi corazón se encogió. Sabía que Laura tenía razón. Pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi propia sangre. Había pasado toda mi vida cuidando de este hogar. Y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. Investigar a una de los míos. El peso de la decisión me oprimió. Pero el instinto de madre, ese que nunca engaña, me decía que no tenía otra opción. Las palabras de Laura resonaron en mi cabeza. Tienes que seguirla, me había dicho. La idea me revolvía el estómago. Seguir a Sofía, la nuera que yo tanto quería. Sentía una punzada de culpa. Pero el instinto. Ese instinto de madre, de matriarca de la familia, me decía que no había otra opción. Tenía que hacerlo. Por Esteban. Por Mateo. Por la verdad. El fin de semana llegó, trayendo consigo la oportunidad. Esteban había salido temprano al trabajo, con horas extra en la obra. Mateo, con su mochila a la espalda y su risa de pajarito, se había ido a una actividad escolar. La casa quedó en silencio. Un silencio pesado, cargado de expectativas. Sabía que era el momento. No había excusas. Sofía bajó las escaleras. Llevaba ese vestido ligero de flores que tanto le gustaba. Cogió su cesta de mimbre de siempre. La que usaba para ir al mercado. Mamá, voy un momento al mercado, dijo, con su voz suave. Asentí, forzando una sonrisa. De acuerdo, cariño. Ten cuidado. Mi voz sonaba sorprendentemente normal. Pero por dentro, el corazón me latía como un tambor. Apenas vi su silueta desaparecer tras la verja, cogí mi viejo chal. Me lo puse sobre la cabeza, para que cubriera un poco mi rostro, por si acaso. Y salí de casa. En silencio. Con paso lento, pero firme. Manteniendo una distancia prudencial. Que no me viera. Que no se diera cuenta. El sol de Valencia pegaba fuerte aquella mañana. El sudor me corría por la espalda, pero no me importaba. No sentía el calor. Solo sentía la adrenalina. Una mezcla de miedo y una determinación fría como el hielo. Solo quería saber a dónde iba en realidad. ¿Qué hacía? Sofía caminaba deprisa por la calle de adoquines, la que llevaba al mercado. Mi vista, aunque cansada, no le perdía detalle. Pero de repente, en lugar de girar a la derecha, como siempre hacía para ir a la plaza del mercado, ella giró a la izquierda. Un giro inesperado. Hacia un callejón estrecho. Hacia un barrio humilde. Las casas allí eran viejas. Apelotonadas unas contra otras. Con las paredes desconchadas, la pintura cayéndose a trozos. Los techos de zinc oxidados brillaban bajo el sol. No era el barrio que yo conocía. No era el mercado. Disminuí el paso. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho.
Intenté esconderme detrás de unas bicicletas aparcadas en la acera. Sofía no miró hacia atrás. Siguió caminando. Entró en un callejón aún más angosto, donde la luz del sol apenas llegaba. Me agazapé detrás de una pequeña tienda de mecánica, donde un hombre estaba concentrado apretando tuercas. Vi a Sofía. Se detuvo frente a una vieja puerta de madera. La puerta de la casa número 14. Golpeó suavemente. Y luego, entró. Desapareció. Me quedé allí. Mi respiración entrecortada. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué hacía mi nuera allí? Aquello no era el mercado. Ni la casa de ninguna de sus amigas. Quise caminar. Quise llamar a la puerta. Quise preguntarle directamente. Pero mis pies parecían clavados al suelo. No podía moverlos. Tenía miedo. Miedo a la verdad. Miedo a que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final, me di la vuelta. Y regresé a casa. Llena de preguntas. Cada paso más pesado que el anterior. Apenas empujé la verja de la entrada de mi casa cuando me quedé helada. La sangre se me fue a los pies. La piel se me puso de gallina. Allí. En la cocina. Sofía. Estaba de pie, cortando verduras para la cena. Llevaba un vestido floral amarillo pálido. Completamente distinto al vestido que llevaba cuando salió de casa. Y me miró. Con esos ojos. Ojos fríos. Ojos afilados. Mamá, ¿a dónde fuiste que acabas de regresar? Me preguntó. Su voz. Su voz sonaba normal. Pero sus ojos. Me quedé petrificada. La boca seca. Incapaz de decir una sola palabra. Hacía solo unos minutos, la había visto entrar en ese callejón con un vestido de flores. ¿Cómo había podido volver tan rápido? ¿Y este vestido? Balbuceé. Yo solo salí a dar un paseo. Eso es todo. Sofía asintió. Sin decir nada más. Pero su mirada. Su mirada me produjo un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Subí a mi habitación, fingiendo que buscaba algo. Pero en realidad, era para escapar de esa mirada. Para intentar calmar mi corazón, que latía desbocado en mi pecho. Aquella noche, mientras yo intentaba tejer, Mateo entró corriendo en mi habitación. Las mejillas rojas de tanto jugar en el jardín. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me regañó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer, era tan buena, hasta me abrazó. Tomé a Mateo en mis brazos. Acaricié su cabeza, pero por dentro, sentía que ardía. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, le dije. Pero mi voz temblaba. Mateo escondió la cara en mi hombro y susurró, abuela, yo quiero a la mamá de ayer. Lo abracé más fuerte. Las lágrimas estaban a punto de caer. Las palabras de mi nieto eran como un cuchillo, grabando mis sospechas aún más profundo. Aquella noche, no pude dormir. Me quedé en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Sofía con el vestido de flores, entrando en el callejón. Sofía con el vestido de flores, de pie en la cocina. Y la voz de Iván. Está en mi vuelo. Saqué la libreta del cajón. Y escribí una frase. Una frase que ni siquiera me atrevía a creer a mí misma. Quizá no son la misma persona.
Esa frase sonó como una maldición. Me hizo temblar. La noche después de ver a las dos Sofías fue larga. Una eternidad de ojos abiertos. La frase que escribí en mi libreta, quizá no son la misma persona, resonaba en mi cabeza como una campana rota. Era una verdad tan aterradora que apenas me atrevía a pronunciarla, ni siquiera en mis pensamientos. Pero ya no podía ignorarla. El sol de la mañana siguiente me encontró exhausta, con la almohada empapada de lágrimas silenciosas. Ya no había vuelta atrás. Tenía que volver a ese callejón. Tenía que saber. Cogí la foto familiar que cuelga en el salón. La que Sofía, Esteban y Mateo se hicieron en la playa de la Malvarrosa, sonriendo bajo el sol. La abracé con fuerza, como si fuera un amuleto. Una inyección de coraje. Salí de casa con el corazón latiéndome en la garganta, pero con una determinación fría que me impulsaba. El callejón era el mismo que el día anterior. Silencioso y sombrío. Las paredes manchadas y el aire denso, como si los secretos se pegaran a la piel. Me detuve junto a un pequeño puesto de maíz asado, donde una mujer de mediana edad abanicaba las brasas. El humo dulce me picaba la nariz. Me armé de valor. Disculpe, señora, dije, con la voz algo ronca, ¿ha visto a esta joven por aquí? Le mostré la foto. La mujer la miró con atención, entrecerrando los ojos. Su rostro curtido por el sol se iluminó con un reconocimiento. Ah, sí, claro. Exclamó, señalando con el dedo. Ella entra y sale a menudo de la casa número 14. Esa de allí. Le di las gracias, con el corazón martilleándome. La casa número 14. Se alzaba frente a mí. Las paredes desconchadas, una vieja puerta de madera con la pintura saltando a pedazos. Un tiesto con una margarita marchita en el alféizar de la ventana. Aquella imagen contrastaba tan brutalmente con la armonía de mi hogar que me dejó sin aliento. Me quedé allí, con las manos temblorosas. Sentía que el mundo entero aguantaba la respiración conmigo. Llamé a la puerta. Un golpe. 2. Cada golpe resonaba en mi pecho como un martillazo. La puerta se abrió. Y me quedé sin habla. Frente a mí. Allí estaba. Una mujer idéntica a Sofía. Desde el rostro hasta el cuerpo, pasando por su largo cabello oscuro. Era ella. Pero no. La única diferencia, era su mirada. Una mirada asustada. Sus manos temblaban, aferrándose a un trozo de trapo sucio. ¿Sofía? Balbuceé, con la voz rota. El nombre apenas salió de mis labios. La joven se sobresaltó. Apretó el trapo con más fuerza e intentó cerrar la puerta de golpe. Pero justo en ese momento, se oyó otra voz desde el interior de la casa. Una voz suave, pero firme. Elena, no te escondas más. Sa. Después de aquella noche. Aquella noche de revelaciones y las dos Sofías. El sueño no me visitó. Mi mente, agotada, seguía dando vueltas, como un molino viejo en un día de viento. Tenía la cabeza llena de preguntas. De miedo. De una angustia que no me dejaba respirar. Había visto a Elena, la mujer idéntica a Sofía. Había escuchado a Marta, su compañera, contar la historia de cómo Sofía la utilizaba, pagándole 200 euros por cada encargo. Había escuchado el nombre de Carlos Jiménez, el hombre rico. Todas las piezas encajaban. Demasiado bien. Pero mi corazón de madre me decía que había algo más. Algo más profundo. Más doloroso. A la mañana siguiente, el sol apenas se asomaba por el horizonte,
tiñendo el cielo de Valencia de un color anaranjado. Me levanté. Sin fuerzas, pero con una determinación que me nacía de las entrañas. Tenía que volver. Tenía que volver a esa casa número 14. Tenía que hablar con la madre adoptiva de Elena, con la señora García. Quería entender. Quería que alguien me explicara qué era lo que el destino, o la maldad, había tejido en mi familia. El callejón seguía igual de sombrío. Las paredes manchadas y el olor a humedad parecían más intensos a la luz de la mañana. Llamé a la puerta. Elena abrió. Sus ojos, aunque todavía con un pozo de tristeza, ya no tenían el miedo de ayer. Me miró con una especie de calma resignada. Señora Ruiz, dijo, con voz suave. La esperaba. Por favor, pase. La casa seguía siendo pequeña. La misma humedad en el aire, el mismo tosido débil del hombre que descansaba en la vieja cama. Me senté en la silla de madera que Marta me ofreció. Elena llevaba una blusa sencilla, su pelo recogido en un moño suelto. Parecía cansada, pero su mirada era más serena. Respiré hondo. Elena, dije, con voz baja. Quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender todo esto mejor. Elena asintió. Me condujo a un rincón de la habitación. Allí, en una cama humilde, yacía una mujer muy delgada, con el cabello completamente blanco. Sus ojos, nublados por la edad, miraban fijamente al techo. Era la señora García. La madre adoptiva de Elena. Me acerqué a la cama. Cogí su mano frágil. Era tan fría, tan delgada. Me presenté. Soy Estela Ruiz. La madre de Esteban. El esposo de Sofía. La señora García me miró. Respiraba con dificultad. Su voz era apenas un susurro. Elena no es de mi sangre. Es una niña que adopté cuando era recién nacida. Las palabras fueron como un mazazo en mi cabeza. Un golpe seco y brutal. Me quedé helada. Mi corazón se aceleró, latiendo desbocado en mi pecho. Pero intenté que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuénteme cómo sucedió todo. La señora García tosió. Una tos seca, dolorosa. Luego, comenzó a contarme despacio. Una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años, empezó, su voz temblorosa, yo era enfermera en un hospital de un pequeño pueblo. Una familia muy pobre tuvo gemelas. Tan pobres que no podían quedarse con las dos. La madre lloraba. Decía que solo podía quedarse con una. A la otra iban a abandonarla. Mi corazón se rompió. En 1000 pedazos. No podía dejar que abandonaran a ese bebé. Así que la adopté. Esa es Elena. Se detuvo para una larga tos. Después, miró a Elena con un amor inmenso. Un amor puro, incondicional. La crié como si fuera mía. Pero sé que ella siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle, señora, salvo mi amor y esta humilde casa. Me quedé sentada, aferrándome al borde de la silla. La cabeza me daba vueltas. ¿Gemelas? ¿Una abandonada? ¿Una adoptada? El mundo entero parecía colapsar a mi alrededor. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Elena? Pregunté, con la voz temblorosa. La señora García negó con la cabeza, muy despacio. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la criatura. Miré a Elena.
Tenía el rostro inclinado, las lágrimas rodando por sus mejillas. Señora Ruiz, dijo Elena, con la voz ahogada por el llanto. Yo no sé nada de mis padres biológicos. Pero cuando conocí a Sofía, pensé que quizá ella sí sabía algo. Se parece tanto a mí. Pero nunca me dijo nada de eso. Sentí que me faltaba el aire. Pedí a la señora García que me dejara ver sus papeles antiguos. Con la esperanza de encontrar alguna pista. Ella señaló una vieja cómoda de madera. Elena sacó un sobre de papel amarillento y me lo dio. Dentro, había una copia de unos documentos del hospital. Con la fecha de nacimiento de Elena. Los leí. Rápido. Muy rápido. Y sentí que mi corazón se paraba. La fecha de nacimiento de Elena era exactamente la misma que la de Sofía. La que yo había visto en sus papeles cuando se casó con Esteban. No había margen de error. Era la misma. Apreté los documentos con mis manos temblorosas. Miré a Elena. Tú y Sofía, podrían ser hermanas gemelas. Dije, con la voz perdida en un hilo. Elena se derrumbó. Lloró. Se cubrió el rostro con las manos. Entonces, Sofía es mi hermana. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me hizo todo eso? La miré. Con el corazón hecho pedazos. Recordé los días en que Sofía llegó a mi casa. Radiante y segura. Como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. Yo la había amado. Había creído que le daría felicidad a Esteban. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana. Usándola como un doble. Para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me levanté. Puse mi mano sobre el hombro de Elena. Mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Elena, a partir de hoy no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, a conseguirles medicinas. Pero a cambio, tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar a la luz esta verdad. Por Esteban. Por Mateo. Elena asintió, todavía llorando. La ayudaré. No quiero vivir más en esta mentira. La miré a los ojos. Vi sinceridad. Y por primera vez, sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa. Caminé por el callejón. Mi alma en ebullición. Pasé por el bullicioso mercado, donde la gente compraba y reía. Pero en mi mente, las palabras de la señora García resonaban como campanas. 2 gemelas. Una abandonada. La otra, criada. Y ahora, sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa. Mi alma hecha un desastre. Como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Sofía y Elena. El secreto de las gemelas. Era una roca que me aplastaba el pecho. Estaba en una encrucijada para la que no estaba preparada. Enfrentar a mi nuera. La mujer que nos había engañado a todos. Y revelar la verdad. A Esteban. A Mateo. Si usted aún me escucha, le pido que me ayude. Comente el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando la última parte, la parte en la que tendré que enfrentarme a la verdad más dolorosa y buscar la forma de sanar las heridas de mi familia. La noche antes de la cena, apenas pude dormir. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. La verdad, amarga y cruel, debía salir a la luz. Por Esteban,
por Mateo, por mi propio corazón, que ya no soportaba más mentiras. Me levanté temprano, mucho antes de que el sol asomara por el horizonte de Valencia. Necesitaba que todo fuera perfecto. No para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Un punto sin retorno. Puse el mantel blanco de lino que solo usábamos en Navidad. Encendí unas velas en el centro de la mesa, su luz tenue danzaba con mis nervios. Cociné el cocido que tanto le gustaba a Esteban, y el pescado al horno que Mateo siempre pedía. Los aromas llenaban la casa, pero no había alegría en ellos. Cada corte de cuchillo, cada movimiento, me parecía un corte en mi propia alma. Me repetía a mí misma que debía ser fuerte. Por ellos. Por mi familia. Esteban llegó a casa cuando empezaba a oscurecer. Cansado del trabajo, con sus planos de arquitecto bajo el brazo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. «Mamá, ¿qué celebramos? ¿Por qué tanta comida?», preguntó, con una sonrisa fatigada. Intenté sonreírle. Que mi voz sonara tranquila. «Solo quería que tuviéramos una buena cena en familia, cariño. Siéntate». Sofía entró un poco después. Llevaba ese vestido azul claro que le sentaba tan bien. Su sonrisa era suave, pero vi una pizca de nerviosismo en sus ojos. Mateo corrió a abrazarme las piernas. «Abuela. El pescado huele tan bien», dijo, con su vocecita de pajarito. Acaricié su cabeza. Tenía un nudo en la garganta. Sabía que después de esta noche, la sonrisa inocente de Mateo quizá nunca volvería a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa. Al principio, el ambiente fue animado. Esteban habló de su trabajo, de un nuevo proyecto. Mateo, con su entusiasmo infantil, contó sobre un dibujo que había hecho en la escuela. Sofía asentía, comentaba de vez en cuando. Pero yo noté su mano, ligeramente temblorosa, mientras sostenía la cuchara. Mi mirada no se apartaba de ella. Esperaba. Respiré hondo. Era el momento. Hice una señal a Iván, que esperaba afuera, tal como habíamos acordado. La puerta se abrió. Y él entró. Detrás de él, Elena. Con un vestido sencillo, su rostro idéntico al de Sofía, pero con una mirada llena de angustia. Y detrás de Elena, Marta. Su mirada, tan aguda, lo abarcaba todo. Un silencio se apoderó de la mesa. De repente. El aire se hizo espeso. Esteban se puso pálido. Soltó la cuchara, que golpeó el plato con un ruido seco. Mateo, confuso, miraba de Sofía a Elena. Y luego, preguntó con esa inocencia que rompe el alma. «Abuela, ¿por qué hay dos mamás?». Sofía dio un salto. Se levantó de golpe, la silla chirrió al arrastrarse. «Mamá», gritó, su voz llena de indignación. «¿De qué se trata todo esto?». Me levanté. Apreté el borde de la mesa, para que mis manos no temblaran. Miré a Sofía. A sus ojos, que ahora estaban llenos de una furia contenida. «Siéntate, Sofía», dije, con voz lenta, pero firme. Tan firme como nunca la había tenido. «Necesitamos aclarar todo». Y entonces, empecé a contar. Cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto, cuando la vio en un vuelo a Francia, a pesar de que ella seguía en casa. Los días en que cambiaba de mano para escribir. Su personalidad. A veces dulce, a veces agria. Y, finalmente, mi visita al callejón. Donde conocí a Elena. Y descubrí el secreto.
Tú y Elena sois hermanas gemelas, dije, mirándola directamente a los ojos. Mi voz, aunque dolida, no flaqueaba. Y te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Sofía temblaba. Su rostro, blanco como el papel. Gritó. Intentó defenderse. Ella se lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo te atreves? Pero Iván, mi hijo, Iván, se acercó a la mesa. Y puso un fajo de papeles sobre ella con un golpe seco. Un golpe que resonó en el silencio. Esto es una copia de tu pasaporte electrónico, dijo Iván, con voz dura, mirándola. Con el sello de entrada y salida de Francia. No puedes estar en casa y volando a Francia al mismo tiempo. Sofía miró los papeles. Sus labios se apretaron. En silencio. No pudo decir nada. Esteban la miraba, su rostro era una máscara de dolor. Mateo, sentado a su lado, de repente soltó, con esa voz inocente pero llena de dolor. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel. Y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada más. Tuve que contener las lágrimas. El aire en la habitación se hizo tan pesado que apenas podíamos respirar. Asentí. Hice una señal a Marta, que acababa de entrar por la puerta trasera. Ella se puso de pie, con su mirada afilada. Yo vi a Sofía con Carlos Jiménez, dijo Marta, su voz clara y sin titubeos. Se llamaban, cariño. Y fue ella quien contrató a Elena para que la suplantara y engañara a la familia. Esteban se volvió hacia su esposa. Su voz, ahogada. Sofía, ¿es verdad? Preguntó. Suplicó. Dime. ¿Es verdad? Sofía se mordió el labio en silencio. Durante un largo momento. El silencio se alargó. Se hizo insoportable. Y luego, de repente, gritó. Su voz, llena de una furia desatada. Sí. Es verdad. Tengo un amante. Escupió las palabras, una tras otra, como veneno. Estoy harta de esta vida de pobreza. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Carlos me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Esteban, lo miró con desprecio. Tú no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Esteban se quedó helado. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mateo se echó a llorar. Corrió a abrazarme, su voz temblaba. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé fuerte. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, rodaron por mis mejillas. Miré a Sofía. Con el corazón roto en 1000 pedazos. Ella estaba de pie. Con una mirada fría. Sin una pizca de remordimiento. Esteban se levantó. Su voz temblaba. Sofía, ¿de verdad piensas eso? Ella se dio la vuelta. Sin contestar. Elena, que había permanecido en silencio a un lado, de repente habló. Con voz baja, pero clara. Hermana. No tenías que herirlos así. Yo solo quería ayudarte. Pero no sabía que llegarías tan lejos. Sofía la miró con furia. Pero no dijo nada. Simplemente, se dio la vuelta. Y se fue. La puerta se cerró de golpe. Dejando la habitación en un silencio doloroso. Un silencio que lo decía todo. Que había roto algo. Para
siempre. Después de aquella noche. Aquella noche de verdades que estallaron como bombas. El aire en mi casa se sentía robado de vida. El salón, que antes solía llenarse con las risas de Mateo y las conversaciones de Esteban, ahora permanecía en un silencio que asfixiaba. Yo había vivido toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acaba de sobrevivir a un huracán. De pie, en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado. Sofía se había marchado después de gritar aquellas palabras amargas, dejando a Esteban con una mirada vacía y a Mateo con lágrimas inocentes que no entendían. Sabía que todo había cambiado. Para siempre. Una semana después. Una semana de vacío. Esteban y Sofía fueron al juzgado para el divorcio. Yo no fui. No podía. Esteban me lo contó después, con la voz seca. Áspera. Como si hubiera perdido el alma. Mamá, dijo, sus ojos fijos en un punto en la pared. Ella ni me miró a mí ni a Mateo. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Intenté no llorar. Que él no viera más dolor en mis ojos. Sofía no pidió la custodia de Mateo. Como si el niño hubiera sido solo una parte de una obra de teatro de la que se había cansado. Me dolía el corazón. No solo por Esteban, sino por Mateo. Un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, le dije, mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos. Yo siempre estaré aquí. Y Mateo nunca estará sin amor. Pero por dentro, yo sabía que esa herida tardaría mucho en sanar. Esteban se desmoronó. Se volvió callado. Hablaba poco. Se encerraba en su trabajo, en sus planos de arquitecto. O se sentaba en silencio, viendo a Mateo jugar en el jardín. Miraba a mi hijo y veía en sus ojos la misma tristeza que mi Rafael, mi difunto esposo, tuvo en sus últimos días, cuando supo que ya no podía quedarse con nosotros. Quería abrazarlo. Quería decirle que todo estaría bien. Pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, en medio de esa oscuridad, apareció Elena. Silenciosa. Como una pequeña luz en la tiniebla. Empezó a venir a casa cada día. Al principio, tímidamente. Luego, con más confianza. Traía sus tuppers con comida caliente que había preparado para nosotros. Se sentaba a jugar con Mateo. Dibujaban barcos, pajaritos. Limpiaba sus lágrimas cuando él preguntaba, con su vocecita llena de confusión, tía, ¿a dónde fue realmente mi mamá? Yo observaba a Elena. Veía ese rostro idéntico al de Sofía. Pero con un corazón completamente diferente. Elena era dulce. Paciente. Y siempre encontraba la manera de hacer reír a Mateo. No había falsedad en ella. Solo una bondad pura. Una bondad que nos recordaba que, incluso en el engaño, había una parte de verdad que había sido buena. Una tarde, mientras yo preparaba un guiso de lentejas, vi a Mateo correr a abrazar a Elena. Con esa alegría que no le había visto en mucho tiempo. Mamá Elena. Exclamó, con su vocecita llena de cariño. Enséñame a dibujar un pajarito. Me quedé sorprendida. Mi corazón se apretó. Mi nieto. Estaba llamándola mamá. Con una sonrisa despreocupada. Una sonrisa que no había visto desde hacía mucho, mucho tiempo. Elena se rió. Una risa cálida. Y le acarició la cabeza. Claro, mi amor. Pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo lo vea. Me quedé allí, de pie. Las lágrimas rodaron por mis mejillas.
No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de consuelo. Las palabras inocentes de Mateo eran como una medicina que calmaba mi dolor. Supe que Elena no solo había sustituido a Sofía durante aquellos días de engaño. Estaba convirtiéndose en una parte de nuestra familia. Con su propio corazón sincero. Un corazón que había sido herido, pero que seguía latiendo con fuerza. Las semanas se convirtieron en meses. Los colores volvieron a la casa. Las risas de Mateo llenaban de nuevo el salón. Y Esteban, lentamente, empezó a sanar. Su mirada, antes vacía, recuperaba el brillo. Elena lo acompañaba en silencio, lo escuchaba hablar de sus planos, de sus proyectos. Le daba la fuerza que Sofía le había arrebatado. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina, Esteban me llamó al salón. Él estaba allí. De pie. Con un pequeño anillo en sus manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. Elena estaba a su lado, su rostro ruborizado, sus ojos brillando como estrellas. Esteban se arrodilló. Su voz se quebró un poco, pero era firme. Elena, dijo, mirándola a los ojos. No quiero perder más tiempo. Tú nos devolviste la luz a Mateo y a mí. A nuestra casa. ¿Aceptarías ser mi esposa, y la madre de Mateo? Elena se echó a llorar. Sus ojos buscaron los míos. Como si necesitara mi aprobación. Mi bendición. Avancé. Tomé su mano. Y asentí suavemente. Te lo mereces, cariño, le dije, mi voz llena de amor. Has sido parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Elena me abrazó. Sus lágrimas, cálidas, empaparon mi hombro. Y en ese abrazo, supe que ese era el momento. El momento en que mi familia estaba empezando a sanar. A reconstruirse. Sobre cimientos de verdad. Y de un amor puro y sincero. La propuesta de Esteban a Elena, allí, en el salón de mi casa, fue el verdadero comienzo. El principio de una primavera en el corazón de nuestra familia. Los meses siguientes fueron como ver la tierra reseca volver a florecer. Lenta. Pero segura. La boda de Esteban y Elena fue pequeña. Íntima. Llena de un amor que se sentía real. No como el brillo superficial de otras. Fue en el jardín de casa, bajo el emparrado que Rafael y yo plantamos hace tantos años. Las rosas rojas, que crecían junto a la valla, parecían más vivas que nunca. Iván voló de nuevo, dejando su trabajo como piloto por unos días, para estar al lado de su hermano. Su sonrisa era tan radiante como el día que se puso por primera vez su uniforme. Mateo, mi pequeño Mateo, hizo de paje, vestido con su pequeño traje, acompañando a su padre, con una seriedad que le hacía aún más adorable. Yo me senté en la primera fila. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, no. Eran lágrimas de pura felicidad. Miré a Elena. Llevaba un sencillo vestido de novia de encaje, blanco como la espuma. Sostenía la mano de Esteban. Y en sus ojos. En sus ojos vi la promesa de un amor sincero. Un amor que nuestra familia, por fin, había encontrado. Después de tanta falsedad. La vida, después de aquello, regresó a su cauce. Pero no a la misma de antes. Fue una vida nueva. Mejor. Más auténtica. Elena mantenía su vida sencilla. Humilde. Cuidaba de Esteban y de Mateo con un amor que era un tesoro. Cocinaba comidas calientes. Guisos de lentejas.
Paellas llenas de sabor. Esos platos que llenan el alma, no solo el estómago. Le cantaba a Mateo para dormir. La misma canción. Cielito lindo. Esa nana que yo cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. Y sonaba tan bonita. Tan dulce. Mateo ya no preguntaba por su otra mamá. Solo se acurrucaba junto a Elena. Llamándola mamá, con una sonrisa que ya no tenía sombras. Una sonrisa radiante. Llena de confianza. Cada noche, Elena se sentaba junto a Esteban. Lo escuchaba hablar de sus planos. De sus proyectos. Con una mirada llena de orgullo. Él había recuperado la chispa. La alegría. La fe en el futuro. Mi Esteban había vuelto a ser el mismo. Y Mateo. Mi pequeño Mateo. Crecía feliz. Amado. Protegido. En un hogar donde la verdad, por fin, reinaba. Una noche. Ya tarde. Me senté en el porche. El viento soplaba suave en el jardín. Traía el olor de los jazmines. Se oían las risas de Mateo desde dentro. Mezcladas con la voz dulce de Elena. Me asomé. Vi a Esteban concentrado en su trabajo, dibujando en sus planos. Elena le preparó una taza de tisana. La puso a su lado. Y le dio un beso suave en la frente. Un beso. Lleno de amor. Lleno de paz. Sonreí. Y sentí mi corazón. Finalmente. En paz. Pensé en el largo camino que había recorrido. Desde las primeras dudas. Desde la llamada de Iván. Hasta aquel callejón oscuro donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel. Había dolido. Había roto mi familia en pedazos. Pero, como solía decir mi Rafael, mi querido esposo, la verdad, aunque a veces cruel, siempre te hará libre, Estela. Y así fue. La verdad nos hizo libres. Nos trajo a Elena. Y nos dio un nuevo comienzo. Mucho más brillante. Y mucho más feliz. Y ahora, quiero compartir con ustedes lo que aprendí. Lo que esta experiencia me enseñó sobre la vida, sobre el amor, y sobre la naturaleza humana. Para ustedes, que son madres y padres. Como madres, a menudo sentimos las cosas antes de que las palabras las confirmen. Hay una pequeña voz. Una intuición. Que nos dice cuando algo no anda bien. No ignoren esa pequeña voz interior que les susurra que algo no va por el camino correcto. Incluso si duele escucharla. Incluso si desafía lo que ustedes quieren creer. Es su deber. Proteger a sus hijos y nietos. Y a veces. Eso significa enfrentar verdades incómodas. Abrir el corazón a Elena, a pesar de todo, nos trajo una bendición inesperada. Y me enseñó. Me enseñó que el amor verdadero, puede sanar heridas profundas. Que la compasión es un camino. Y para ustedes, que son hijos e hijas. A mis hijos, a Esteban y a Iván, y a todos los hijos, les digo, escuchen a sus madres. A veces, la experiencia y la intuición de un padre ven lo que la ceguera del amor, o la ambición desmedida, no permiten ver. La confianza es fundamental. Es el pilar. Pero no confundan el amor con la ingenuidad. Aprendan que el verdadero valor de una persona no reside en su riqueza. No. Ni en su apariencia. Sino en la sinceridad de su corazón. En la fortaleza de su carácter. Esteban y Mateo encontraron la felicidad con Elena. No por su belleza, que era similar a la de Sofía.
sino por su alma bondadosa. Busquen compañeros que les brinden paz y autenticidad. No ilusiones. Ilusiones efímeras. No hay tesoro más grande que la unidad y el apoyo mutuo de la familia. Es el único que perdura. Y sobre la naturaleza humana, en este mundo moderno. En este mundo tan nuestro, tan ruidoso, la sociedad a menudo nos presiona. Nos empuja a perseguir el éxito material. La imagen perfecta. Sofía. Mi nuera. Ella se dejó cegar por el brillo del dinero. Por el estatus. Y en ese camino, olvidó el verdadero valor. El valor de la lealtad. El valor del amor. Es una advertencia. Una advertencia clara sobre los peligros de una ambición desmedida. Una ambición que corrompe el alma. Pero la historia de Elena. Ella nos enseña otra cosa. Nos muestra la vulnerabilidad de aquellos que están en desventaja. Y cómo la desesperación puede llevar a decisiones difíciles. Pero también nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano. Su capacidad para encontrar la luz. Incluso después de haber sido explotado. La autenticidad. La bondad. Siempre prevalecerán sobre la falsedad. Como decía mi Rafael. Mi querido Rafael, el hombre de mi vida. La verdad, aunque a veces cruel, siempre te hará libre, Estela. Y así fue. Nos liberó del engaño. Nos liberó para construir algo más fuerte. Más verdadero. No tengan miedo de enfrentarla. Porque es el único camino. El único camino hacia una paz duradera. Y una felicidad genuina. Que Dios siempre los bendiga. Y estoy convencida de que el coraje. Sí. El coraje nos lleva a días mejores. La historia de Estela llega a su fin aquí. Y a ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué piensan sobre la decisión que tomó Estela? ¿Habrían actuado de manera diferente si hubieran estado en su lugar? Les invito a compartir sus reflexiones en los comentarios. Créanme, leo cada palabra, cada opinión de ustedes. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo en particular, no olviden dejar un me gusta. Compártanla con alguien a quien crean que también le emocionará. Y, por supuesto, suscríbanse al canal Runo257 Sulvester, para no perderse nuestras próximas historias y misterios. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista o la protagonista sean ustedes.